Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Gianluca Grignani, Milán, Lombardía, 7 de abril de 1972, es un cantautor, guitarrista, productor discográfico y músico italiano. Ti raserò l'aiuola quando ritorni da scuola. Ok, ti voglio bene, ma molla le tue amiche sceme. E amore come anarchia. Creció en la periferia norte de la metrópolis lombarda, se traslada a Brianza a la edad de 17 años. Desde joven comienza a escribir canciones, influenciado por grupos como The Beatles y The Police, también por el cantautor italiano Lucio Battisti, y toca en su pequeño ámbito local. Fue crucial su encuentro artístico con Massimo Luca, guitarrista y productor, que lo propone a las grandes empresas discográficas. En 1994, Polygram lo presenta al público de Festival de Sanremo con el sencillo Mi historia entre tus dedos. A los pocos meses se da a conocer entre las nuevas propuestas para el festival con el gran éxito de Destinazione Paradiso. En 1995 lanza su álbum debut, Destinazione Paradiso, que vende 2 millones de copias en un año, con lo cual se lanza definitivamente a la conquista del mercado sudamericano, mientras Telegatocome lo llama Artista Revelación. En 1995 la poética inquieta de Grignani se consagra con el estrepitoso éxito obtenido en el Festival de Sanremo con la canción Destinazione Paradiso, Destino Paraíso. Gianluca hace su álbum Destinazione Paradiso, que contiene también la canción tan amada por sus seguidores, Falco a metà, Halcón a medias, y en el transcurso de un año entre la conquista de Italia y Sudamérica llega a vender 2 millones de copias. Un debut tan estrepitoso tiene como lógica consecuencia la conquista del Telegato como artista revelación del año. Mio padre tornava la sera ed era forte quando era in vena. Questo lo ricordo bene. Sì, questo lo ricordo bene. Mio padre era uno dei tanti, ma era il mio eroe quando mi sorrideva. El cantautor milanés tiene una personalidad fuerte, una inteligencia vivaz y un talento artístico que no se deja frenar, así pues en 1996 sorprende a todos los que se esperaban un clon de Destinazione Paradiso, publicando el álbum Fabbrica di Plastica, Fábrica de Plástico, que representa una auténtica revolución para el mercado discográfico italiano. Se trata de un disco rock experimental con una rítmica y arreglos interesantes. Fabbrica di Plastica es un disco de culto que continúa vendiéndose. También es innovador al comenzar con la portada de la edición limitada, en donde cada copia tiene una combinación de colores diferentes haciéndola una copia única en el plano gráfico. 3 discos en 3 años son el signo de una vena creativa irrefrenable. Grignani continúa en su proceso de maduración con el disco Campi di Popcorn, Campos de Popcorn, de 1997. Grabado en Nueva York y completamente producido por él mismo, este disco es testigo de la búsqueda de un camino artístico personal. Las 12 canciones del disco son diferentes entre ellas en el sonido y en el enfoque lírico, y sin embargo mantiene una total coherencia en el fondo. Vorrei scrivere per te un disco intero. Non è una cosa detta a caso, è quel che sento davvero. Ma le prime parole che mi vengono da dire. La tercera participación en el Festival de Sanremo con Lacrime dalla Luna, Lágrimas de la Luna, es el preludio a la salida del quinto disco Uguali e Diversi, Iguales y Distintos, que en 2002 entra directamente al número 1 de popularidad y permanece por muchas semanas entre los discos más vendidos gracias a 5 hits radiofónicos: Lacrime dalla Luna, Uguali e Diversi, L'estate, El verano, Lady Miami, y sobre todo, L'aiuola, que se vuelve la canción más sonada del verano gracias a un arreglo enganchador y por lo mismo inusual, que permanecerá único en el repertorio de Grignani. El 7 de septiembre de 2003 se casa con Francesca, su fotógrafa. A finales de octubre publica el Succo di Vita, Jugo de la Vida, que contiene sus éxitos más famosos remasterizados digitalmente y 2 inéditos, Mi stracci e le cuore, Perderé el control, y Succo di Vita, que se convierte en el título de un sucesivo DVD con material inédito y una selección de los mejores videos grabados por Grignani.
El año 2005 se abre con el nacimiento de su primogénita Ginebra, el 17 de enero. En espera de la salida del nuevo CD y el R del Niente, El Rey de Nada, el sexto disco de canciones inéditas, Gianluca Grignani es premiado en Saint Vincent con la Grolla d'Oro por el Cinema 2005 gracias a la canción Ce ne sarà di noi, compuesta en colaboración con Andrea Guerra, hijo del poeta Tonino Guerra, por la banda sonora del film homónimo del guionista Silvio Lucci. Stai sicura? Può darsi già mi senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso. Quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. Grignani recibió el premio Lunecia por la canción titulada Bambina dallo spazio, Niña del espacio, escrita para su hija. Posteriormente, con la noticia del secuestro y asesinato de un pequeño de nombre Tommaso, Grignani escribió en el foro oficial que la canción Bambina dallo spazio, antes dedicada a su hija, la cantaría de ese momento en adelante por el pequeño Tommaso. Participó en Sanremo con el sencillo Liberi di sognare, Libres de soñar, siendo el primero en ser invitado y confirmado. Desgraciadamente fue descalificado por el jurado, no siendo muy bien aceptado este resultado por sus seguidores. Entre sus participaciones más recientes nos encontramos con Suceso Italiano y Affari tuoi. En 2007 promovió su disco Y el Re del Niente. Ha participado en varias películas italianas y ha compartido escenario en duetos con Laura Pausini y muchos artistas de su país en discos y festivales. Quítate el maquillaje que te ensucia la cara, ¿para qué te hace falta? Me gustas más así, con aquel vestido que me enloquece. Y no te vengas conmigo si no me vuelvo de golpe, como lo hace un chiquillo con ese